Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Buenas tardes, queridos amigos. Tengo mucha ilusión de estar aquí en Guadalajara y ya me siento medio mexicano. El año pasado vine 7 veces a México y luego he estado con grandes comunicadores de la tierra, desde López Dóriga a Ciro Gómez de Leiva, pasando por Adela Micha, Fernanda Familiar. Voy a intentar ser muy ordenado en esta exposición mía. Ahora sí. Bien, este va a ser el índice que voy a seguir yo. Me gustaría que tomaran alguna nota para que quedara esta exposición mía dentro de ustedes. Avisos para navegantes, cómo debe ser una familia estable y luego las familias rotas, hay que hacer una alusión a ella porque hoy es muy importante que el mundo occidental, y una idea que quiero transmitirles: no existe una crisis de la familia sin una crisis de la persona. Y termino con un final que es un principio. Parece que ahora sí. Bien. Voy a intentar en mi exposición meterme en los grandes temas de la felicidad. Vamos a dar un curso, mi hija Isabel, que ha hablado hace un rato en este congreso, mi hija Marian y yo, en Madrid, en el Teatro Príncipe Pío, una conferencia, va a durar 5 horas, va a ser una jornada entera de 9:30 a 2 de la tarde sobre inteligencia emocional, esta expresión tan importante que se ha puesto de moda en los últimos años y que voy a definirla de la siguiente manera. Inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia, la palabra inteligencia tiene una etimología latina muy sabrosa, intus legere, leer por dentro. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Siguiendo el modelo del ordenador, inteligencia es la capacidad para recibir información remota e información reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. La inteligencia emocional se ha puesto de moda por muchos motivos, pero uno de ellos por la epidemia de parejas rotas que se dan en el mundo. Y hay que hacer algo y, lógicamente, Goleman, el padre de este movimiento, ha tenido una gran fortuna en diseñar este concepto. Bien, la palabra amor, hay muchas definiciones: diligere, amare, caritas, eros. Es decir, en todos ellos late una idea que está en el pensamiento clásico, en lo que se llama la filosofía del siglo XII, la filosofía medieval. Dice, amor es aquel movimiento que te lleva hacia algo que descubres como valioso. Sería la definición descriptiva o fenomenológica. Prima immutatio appetitus ad bonum, el primer movimiento de la voluntad hacia algo que me llama la atención y que lo veo como positivo para mí. Caritas, una expresión clásica, caridad, que tiene que ver más con la entrega a los demás, mientras que el amor es, insisto, una palabra que hoy está de alguna manera falsificada. Hay que darle a la palabra amor la firmeza y la fortaleza que tiene. To like, gustar, desear, love, amar, fall in love, enamorarse. El vocabulario se vuelve equívoco porque muchas veces utilizamos expresiones que son incorrectas, ¿no? Ayer hice el amor con una chica, dice un chico, un adolescente, que no sabía bien yo cómo se llamaba. Esa es una relación sexual que no tiene mucho fundamento. Por eso la palabra amor de alguna manera puede estar falsificada en la sociedad actual. Bien, ¿qué es enamorarse? Lo primero para construir una familia sólida, fuerte, compacta, es empezar por aquí. Dice un texto clásico, una expresión que me gusta mucho, que tiene mucha fuerza: fundata
lo voy a decir en latín, fundata enim era supra petram. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra, era sólido, compacto, consistente, pétreo. Nosotros vemos en nuestro Instituto Rojas Estapé de Madrid y en la vida ordinaria muchas parejas rotas, porque nacen con materiales de derribo, falta solidez. Entonces, voy a intentar atornillar el concepto de qué es enamorarse para que ustedes tengan las ideas claras, sobre todo con tanto participante joven. Las principales manifestaciones de amor. Muchas veces, a mí me pasa con mi hija Isabel, que, digamos, tiene bastante especialización en crisis de pareja. Yo tengo un libro que acaba de salir en Nueva York que se llama Love is a Challenge, el amor es un reto, y está en la editorial, etcétera, ha salido directamente en Nueva York. Y entonces, con mi hija Isabel hacemos mucho diseño para parejas con dificultades o también aquellas que están saliendo y no lo tienen claro. Y recuerdo una anécdota que me pasó con ella hace relativamente pocos meses. Estábamos viendo unos novios que llevan saliendo bastantes años, que lo han dejado y lo han tomado muchas veces. Y entonces mi hija Isabel le dice, estaba también mi hija María, le dice a esta pareja, en el pasado, mi padre no lo pescó, pero en el pasado en España había un examen que se llamaba el examen de grado, que era cuando terminabas el bachillerato, lo que se llama aquí la prepa en México, y te examinabas de todo, matemáticas, literatura, historia, filosofía. Y decía mi hija Isabel, eso es el matrimonio. El matrimonio es un examen de todo, y no de golpe, sino gradualmente. Entonces, es fundamental partir bien de esta idea del enamoramiento. Lo primero, para que una persona se enamore de otra, yo diría, lo más importante de entrada es la admiración, por delante de la atracción física y psicológica. Entonces, hay varios autores que tengo aquí apuntado su nombre y quiero comentarle. Stendhal, el padre del pensamiento romántico francés, dice una cosa muy interesante en su libro titulado Sobre el amor. Dice que enamorarse es la cristalización. Cristalización es un concepto que nace en su libro. Y significa, dice él, si voy a las minas de Salzburgo, es una ciudad del sur de Austria, cerca de la frontera con Baviera, con Alemania, y uno arroja una ramita de árbol y vuelve a los pocos días, se encuentra que en la estructura de la rama se han clavado unos cristales y extrapola este fenómeno del mundo físico al mundo psicológico. Dice Stendhal, enamorarse es idealizar al otro. Es decir, no veo al otro como realmente es, sino pongo más cosas positivas de las que realmente tiene. Ortega dice que enamorarse es un trastorno de la atención. Es decir, la atención, pensemos, yo estoy ahora mismo en este auditorio, miro a mi izquierda y a mi derecha, pero si yo me concentro en una dirección, me fijo en alguien, eso es enamorarse. Enamorarse es hipotecar la cabeza, tener la cabeza metida en alguien. Dice luego Alberoni, el enamoramiento es un estado de fascinación. Uno se sorprende, se para ante alguien que descubre que tiene unas características personales muy positivas para uno. En mi caso, en el enamoramiento, en mi idea, tengo 2 libros sobre este tema, El amor inteligente y remedios para el desamor. Enamorarse es, de entrada, pararse enfrente de alguien y descubrir que tiene una serie de elementos fundamentales. Insisto, el anzuelo con el que una persona se enamora es la admiración. Y luego vienen 3 o 4 cosas a continuación muy importantes. 1, esa persona me ayuda a sacar lo mejor de mí mismo. Me ayuda a crecer como ser humano. Cierra las heridas del pasado. Nota a pie de página. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Y luego empieza a haber comunicación, hay diálogo, hay cercanía. El tiempo vuela. Hay que pensar, hay 2 tipos de tiempo, que es el tiempo objetivo, son las 12 de la mañana, y el tiempo subjetivo, que es cómo cursa el tiempo dentro de mí. Cuando una persona se está enamorando, el tiempo vuela. No hay tiempo para nada. Eso lo ve uno en las parejas jóvenes que están hablando con el móvil durante 2 horas y creen que llevan 10 minutos. Finalmente, enamorarse, podríamos decir, el resultado final es
decirle a alguien: no entiendo la vida sin ti, eres parte fundamental de mi proyecto. Mi proyecto de vida no tiene sentido sin que tú estés en el centro del mismo. Dicho de otra manera, enamorarse es encontrarse a sí mismo fuera de sí mismo. Te necesito. Bien, qué fácil es enamorarse y qué complejo mantenerse enamorado. Entonces, voy a decirles a ustedes unas cuantas leyes del amor, igual que existe en la física una ley fundamental, que es la ley de la gravedad. Todo cuerpo suspendido en el espacio cae por su propio peso. Existen una serie de leyes que quiero dejarlas aquí, aunque solo sea de una pincelada. Hago un paréntesis, acaba de salir un libro mío, lo he presentado hace 2 semanas en Madrid, lo ha presentado mi hija Isabel y un periodista muy importante de la COPE, equivalente a los grandes periodistas mexicanos, Ángel Expósito, que se llama Comprende tus emociones. Es un libro que trata de adentrarse en el bosque espeso de la afectividad. Paseo la mirada por los grandes temas de la afectividad. Me abro paso entre masas de pensamientos y descubro los pares antinómicos emocionales. Amor y desamor, alegría y tristeza, paz y ansiedad, felicidad e infelicidad, empatía y persona tóxica. Y cada uno de ellos da cuenta en el libro de su geografía. Pues bien, la primera ley del amor es saber que para estar bien con alguien hace falta estar bien con uno mismo. Fíjese usted, si esto es importante, que nosotros vemos muchas crisis de pareja. Lo que más vemos nosotros en nuestro Instituto Rojas de Tapia son 3 cosas: depresiones en plural, ansiedad y trastornos de la personalidad. Son las 3 principales cosas. Hay una cuarta que ha venido en los últimos años, que son crisis conyugales o crisis de pareja, ¿no? Y muchas crisis de pareja no son tales, sino que son crisis personales. Alguien que no está bien y, en consecuencia, la relación que va a tener, no hay ninguna relación tan cercana, tan íntima como la relación conyugal, no está preparado para ella. Por lo tanto, ahí entra la importancia de explicarle a la gente en los cursos que hacemos nosotros de terapia de inteligencia emocional, explicarle esto a la gente. Tú tienes que luchar por tener un mayor equilibrio psicológico. En segundo lugar, segunda observación, no divinizar el amor. El amor es divino, pero es humano. Y entonces tener muy claro que el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y en consecuencia, estamos en la tercera. No equivocarse en las expectativas. Fíjense ustedes si esto es importante, que yo he estado en alguna ocasión en Nueva York con Ben Hazar, que es el padre, da clase en Harvard, y su asignatura se llama Happiness, es decir, habla de felicidad, solo está dedicado a ese tema, ¿no? Pues bien, este punto me parece interesante, ¿no? La felicidad consiste, entre otras cosas, en no equivocarse en las expectativas, no pedirle a la vida lo que no nos puede dar, porque, hago una pequeña nota a pie de página, la felicidad absoluta no existe, se da en el otro barrio. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad razonable, y esa felicidad tiene que ver, y ya me voy entrándome en materia prima, tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Primero, decir que la felicidad tiene, desde el punto de vista de mío, psiquiatra español que está aquí hablando esta tarde, tiene que ver con 2 cosas. 1, tener una personalidad equilibrada, es decir, tener una buena conjunción de los distintos elementos que se hospedan en nuestra psicología, y esa es una tarea de artesanía psicológica. Me llevo bien conmigo mismo, lucho por pulir los defectos, los fallos, los errores de mi personalidad, hago un arqueo de caja. Y en segundo lugar, la segunda dimensión de la felicidad consiste en tener un proyecto de vida, un programa personal en donde hay 4 grandes argumentos que saltan, suben, bajan, se arremolinan ahí, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y esos 4 elementos se abren en abanico y nos van dando las dimensiones enormes que tiene cada uno de ellos.
Estos avisos para navegantes son muy interesantes porque son cuando alguien va a subirse en una embarcación. Nosotros tenemos en España el Cantábrico, que está al norte, que es un mar frío, el Mediterráneo, que es transparente y que es un mar cálido, y luego está el Atlántico, que está en la parte suroeste de España, que da lugar a vientos muy fuertes, ¿no? Muy bien, no equivocarse en las expectativas y, el cuarto punto, no hacer de la otra persona un absoluto. Es decir, cuando hacemos de la otra persona un absoluto, lo elevamos demasiado de nivel. Y miren ustedes, la convivencia es lo más difícil que existe. Yo no conozco nada más difícil que la convivencia ordinaria. Y la convivencia es un arte y es un oficio y es una manera de funcionar. ¿Cuántas parejas en el que los dos más o menos están bien diseñados y tienen momentos de gran dureza? ¿Por qué? Porque la convivencia nos deja al descubierto, deja claro lo que cada uno de nosotros somos. Luego, quinto, pensar que con estar enamorado es suficiente. Yo no creo en el amor eterno. Y yo creo en el amor que se trabaja día a día. Dice un poeta español del siglo XII, y vengas de Córdoba, de origen árabe, en un texto antológico que se llama El collar de la paloma, dice lo siguiente: corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. No hay amor sin renuncias, no existe. Y por tanto, cuidar los detalles pequeños es inteligencia emocional. Lo pequeño, lo menudo, lo insignificante es clave, es decisivo. Y el que lo descuida, pues se convierte en una persona que no sabe tratar un tema tan importante como ese. Sexto, saber que en la vida en pareja necesitará aprendizajes sucesivos. Es decir, esto lo vemos claramente. Yo recuerdo cuando mi hija Marian empezó a dar clase conmigo en la universidad, pues recuerdo en algunas ocasiones, tendría 24, 25, 26 años, me decía: papá, tú ves muy fácil las cosas, pero digo, prepárate bien la conferencia, ordena tu cabeza, sé sistemática. Pues por lo tanto, esto llevado al terreno de las relaciones interpersonales, en las relaciones conyugales. Y séptimo, tener claro que antes o después aparecerán crisis conyugales. Es decir, esto es lo mismo que a lo largo del año sería raro que alguien dijera que no ha tenido ninguna enfermedad física, desde unas anginas, una hipertrofia amidalar, un problema digestivo, un dolor de cabeza. Mutatis mutandis, exactamente igual. A lo largo de cualquier relación afectiva, la mejor, aparece esto. Entonces, es muy interesante tipificar en las crisis cuáles son los problemas. Nosotros hacemos en el Instituto Rojas Estapé 3 preguntas de entrada ante una pareja con dificultades. Primero, principales áreas de conflicto entre nosotros, clasificadas de más a menos importantes. Y uno aterriza, es decir, queda en lo concreto. ¿Cuáles son las cosas que dificultan nuestra convivencia? Segundo, ¿qué me quitaría a mí como marido? ¿Qué me quitaría y qué me añadiría para mejorar la relación con mi mujer? Y entonces sale una lista de cosas que yo suprimiría y otras que añadiría porque no existen. Y tercero, lo mismo para mi marido o para mi mujer. Por lo tanto, esta información es muy importante. Nosotros tenemos muchos test que aplicamos y que nos enteramos de cuáles son los principales inconvenientes o dificultades de la pareja. Bien, nosotros en la historia del pensamiento en Europa hay muchos momentos importantes. Está la Edad Media, que es una época teocéntrica en donde todo está en torno a Dios. Después viene el Renacimiento, que es el siglo XVI. En España fue importantísimo, el siglo de oro, el Renacimiento y el Barroco. Tenemos ahí el gran personaje que es Cervantes. Cervantes es más importante Don Quijote que el propio Cervantes, ¿no? Y es una época fundamental, es la vuelta al pensamiento clásico. Luego tenemos el Barroco, es el siglo XVI, XVII, y luego viene la Ilustración. La Ilustración significa el siglo de las luces, que podríamos definirlo así, es una época que termina en la Revolución Francesa en 1789 y que consiste fundamentalmente en la entronización de los instrumentos de la razón. Entonces, este pensamiento termina
con la Revolución Francesa, como he dicho, y tiene personajes importantes: Diderot, D'Alembert, Holbach, Montesquieu y un largo etcétera. Curiosamente, hay un giro copernicano en Europa y aparece el romanticismo, el siglo XIX, que es la exaltación de las pasiones, de la afectividad, del mundo amoroso. Ahí tenemos la generación del 27. Yo soy un gran amigo de la poesía española, y la generación del 27 corresponde a 1927, que es el segundo siglo de oro, en donde los grandes poetas de ese tiempo exaltan la poesía, pero utilizando formas estróficas clásicas, que es curioso: el soneto, el cuarteto, el quinteto, el serventesio, los versos alejandrinos. Y tenemos ahí una lista de poetas que luego comentaré alguno de ellos, que hablan sobre el amor: García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti. Son extraordinarios. Es un festival, es impresionante la distensión del lenguaje, las metáforas maravillosas que hay ahí, y el amor, que es uno de los grandes componentes de esta generación. Bien, dos síndromes que no quiero dejarme antes de seguir mi exposición, que son el síndrome de Simón y el síndrome de Afrodita. Ambos los he escrito yo, luego mis hijas los han cultivado. El síndrome de Simón se da solo en el hombre, de los 30 años en adelante, y son las siglas de soltero, inmaduro en lo afectivo, puede ser ese sujeto médico, ingeniero, arquitecto, psicólogo, inmaduro en lo afectivo, M, materialista o obsesionado con el trabajo, y N, narcisista. Y debajo, pánico al compromiso, es decir, chicos de 30 años en adelante que lo único que quieren, la única pasión, es no casarse. Y entonces yo estoy rodeado de alumnas mías jóvenes, que han sido alumnas en la Facultad de Medicina, chicas de 30 y tantos años, que me preguntan un poco en plan, un poco divertido: doctor Rojas, ¿no conoces ya usted un chico joven que quiera casarse y que quiera fundar una familia? Es muy raro. O sea, es impresionante lo que ha ocurrido. Estoy hablando fundamentalmente de Europa. Yo doy clase todos los años en Londres. Desde hace 20 y tantos años voy a unos cursos en final de agosto y septiembre, y me lo comentan muchos de los compañeros míos. Inglaterra es distinto de España, es un país más complicado, es un país de migrantes, pero es muy raro encontrar en este sentido. Y luego está el síndrome de Afrodita, que se da solo en la mujer, que es la mujer soltera de 30 y tantos años en adelante, que cree, Afrodita, la diosa del amor, que la solución de mi problema es encontrar un hombre y casarme. Y he visto muchas chicas de cierta edad que se han casado tarde y mal. ¿Y por qué te casaste con fulanito? Se habían casado todas mis amigas, apareció este chico por medio, tampoco era nada del otro mundo, pero... Y entonces, no olvidemos, no hay decisión como la de la elección afectiva, no hay otra. Dice Don Quijote en las bodas de Camacho, el Quijote se publica... Don Quijote publica la primera edición Cervantes en 1605 y la segunda en 1615. Cervantes muere en 1616, el mismo año que Shakespeare, ¿no? Y dice Don Quijote, siglo XVII, bueno, lo dice Sancho Panza en las bodas de Camacho: el que acierta en el casar, ya no le queda en que acertar. Entonces, insisto en este punto. El síndrome de Afrodita consiste en la mujer que piensa que toda la solución de su problema consiste en encontrar un hombre y casarse, sin tener clara la visión de lo complicado que es el amor, que es un trabajo artesanal en donde hay que estar muy preparado. Yo a mucha gente le recomiendo: no te cases, pero doctor, no estás preparado. Fórmate, la lectura de libros sanos, buenos, que te ayuden a entender qué vas a hacer. Bien, ¿cómo debe ser una familia estable? Miren ustedes, ¿qué importancia tienen los padres? Merecería la pena, lo que voy a decir ahora, haber venido yo desde Madrid a Guadalajara. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. ¿Qué es educar? Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es amor y rigor, ternura y disciplina,
raíces y alas. Dice un poeta español del siglo de oro: volé tan alto, que le di a la caza alcance. Y la educación hay que sentarse delante de los hijos y con nosotros mismos. Y entonces, le voy a contar una anécdota. En las familias que funcionan bien, yo tengo 4 hijas, Marian, Isabel, Cristina y Almudena. Y una anécdota con mi hija Isabel. Yo tengo una mujer, mi mujer le llevo 11 años, mi mujer es hija de un personaje de la vida española que fue ministro de Economía en la transición española del franquismo a la democracia, Fabián Estape, un hombre muy famoso de su época, ya murió. Y nosotros siempre nos tratamos de ayudarnos unos a otros. Yo digo un poco en plan de broma, en mi casa mando yo, pero se hace lo que dice mi mujer. Y recuerdo una anécdota con Isabel, mi hija. Viernes por la tarde nos vamos un día a merendar y yo llevaba una lista de cosas que quería decirle. Tendría ya 20 y algo de años y había apuntado una serie de correcciones. Estamos tomando café, merendando en un sitio cerca de nuestro instituto que tiene unos sándwiches estupendos y de pronto veo que saca mi hija una lista, guardo yo la mía y me dice mi hija: mira, papá, te quiero hacer unas cuantas correcciones. Entonces, guardo mi agenda, mi lista, y dice: lo primero, que trabajas demasiado, y esto no puede ser. Segundo, a veces te ocupas poco de mamá, estás demasiado, los libros, Yo iba tomando nota. Tercero, yo tengo en mi biblioteca de Madrid 8.000 libros. Me dice: tienes muchos libros amontonados, y tienes que ordenarlos, no puede ser. Y yo iba tomando nota. Es decir, en las familias que funcionan bien, cambian los roles. El padre hace de hijo, la hija hace de madre, los hermanos hacen de terapeutas. Entonces la familia está viva. No una familia perfecta, hay que ser realista. Una familia que funciona, en donde todos tienen un papel, hay una entrega, hay una donación. Eso es la felicidad. La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con nuestra propia vida, algo grande, cada uno según sus puntos de partida y sus comienzos. Bien, pues entonces una cuestión fundamental en la educación de la familia es tener modelos de identidad. Yo recuerdo cuando yo era estudiante en medicina, pues yo tenía una agenda donde apuntaba: cuando yo sea mayor me gustaría parecerme a esta persona. Yo tenía un modelo que era mi padre, que fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Mi padre estudió en Alemania. Mi madre, que era una persona, no estudió carrera universitaria, en aquel tiempo la mujer no iba a la universidad, pero era una mujer muy completa. Mi hermano mayor, mi hermano Luis, que ya murió, era notario, y recuerdo que me decía mi hermano, era muy estudioso, y me decía, estudiaba yo segundo o tercero de medicina, y me decía: vas a hacer una cosa, cuando termines de cenar, te vas a tu habitación y te pones 1 hora, pones un poco de música, algo que sea música clásica, y aguanta 1 hora de 10 a 11. Y a las 11 haces una parada, te vas a la cocina, te tomas un café y luego aguanta una segunda hora. Yo le estaba oyendo a mi hermano y digo: bueno, tú lo ves muy fácil. Y luego echa una tercera hora. Dice: cuando hagas esto, a la tercera hora, tú estás eufórico. Y yo le hice caso a mi hermano. Y bueno, vamos a hacerlo. Mi habitación, la cama al lado, 1 hora, un descanso, otra hora. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Yo llevo media vida hablando de la voluntad. La voluntad es la joya de la corona, de la conducta. Y si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Con la voluntad educada somos enanos a hombros de los gigantes. Y yo lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mis padres, lo he visto en la vida de mis hijas. Yo me quedo impresionado. Mi hija Marian, que tiene 4 hijos de 8, 6, 4 y 2. ¿A qué hora? Me decía hace poco un periodista: ¿usted le escribe los libros a su hija? Digo: sí, yo tengo mucho tiempo libre y los firma ella, ¿no? Es la voluntad. Y la voluntad, insisto, no es genética, es adquirida. La voluntad no viene en el equipaje genético, sino que la trabajas hasta que la consigues. Bien, tener modelos de identidad. Entonces,
miren ustedes, no quiero ser negativo, ¿no? El otro día me hacía una entrevista de 2 páginas, con motivo de mi libro nuevo, Comprende tus emociones, una periodista joven del periódico El Mundo de Madrid, que es uno de los grandes periódicos de España. Y me decía otro periodista de este periódico, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dice: doctor, me interesa mucho la vida de los famosos siempre que esté rota. Yo quiero contar la vida de los que tienen fama, no de los que tienen prestigio, siempre que esté saltando por los aires. Hay un fondo morboso y negativo. Y entonces, qué importante que cada uno de ustedes, especialmente los más jóvenes, pero todos, que digan: yo cuando sea mayor me gustaría parecerme a esta persona, que tiene estos valores, esas características, mi padre, mi abuelo, un profesor que he tenido. Modelos sanos, fuertes, firmes, compactos, sólidos, que tiran, que empujan a sacar lo mejor de mi persona. Miren ustedes, cuando ve uno la revista del corazón es patético, es patético. El otro día me pasó una anécdota, estuve en un programa de Antena 3, que es la gran televisión española, por la mañana. Me citaron a las 11 y entré a las 12, una hora que para mí es mucho, porque tenemos un problema de tiempo, pues una hora, y estaba en la sala VIP de Antena 3 viendo que durante una hora, luego me dedicaron a mí 9 minutos, una hora perdida allí, viendo revistas del corazón por la mañana, en donde la periodista que presentaba el programa solo se dedicaba a contar si este señor se ha ido con aquella y el otro se ha ido con la otra. Es decir, el modelo de identidad hay que ir a repescarlo. Si hace falta, uno se va al pasado. Yo he tenido muchos modelos de identidad. Y me impresiona mucho el que uno sea capaz de descubrir modelos en el pasado. Yo hablo de un personaje del que tengo pasión por él, que es Tomás Moro. Tomás Moro, siglo XVI, Inglaterra, época de uno de los grandes reyes de su tiempo. Y en aquel tiempo no había democracia. Enrique VIII, me estoy refiriendo, Enrique VIII le gustaban mucho a las mujeres y ejercía. Se casó, la primera mujer fue la mujer de su hermano, el rey Arturo, una española, Catalina de Aragón, que la trató de forma terrible, entonces no había inteligencia emocional. Luego se casó con Ana Molena, con Catalina Carr, con Ana Seymour, tuvo 5 mujeres, no había periodistas del corazón, pero bueno, 5 mujeres. Y quiso honrar su matrimonio, apoyándose en un texto del Levítico. Y el único que le dijo que no, en aquel tiempo, fue Tomás Moro, que había sido Lord Canciller de Inglaterra con él. Y Tomás Moro, para mí, es un modelo de identidad, en el sentido de ser un hombre coherente. La coherencia es una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad, que significa que yo lucho, me esfuerzo, porque hay una buena relación entre lo que yo digo y lo que yo hago. Porque uno es lo que hace, entre la teoría y la práctica. Y Tomás Moro no firmó un documento, era simplemente firmar un papel, y no lo hizo, y se fue a la cárcel. 1535. Y le cortaron la cabeza con un hacha, un verdugo. La guillotina se inventa 2 siglos después, en la Revolución Francesa. Y cuando subía al cadalso, Tomás Moro, insisto, modelo de identidad para mí en muchas cosas, repetía esta frase en latín: yo soy quid nihil adventes edoniam possidentes. Y repetía este texto latino: yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero por mis ideales. No ha tenido Inglaterra en 4 siglos un personaje de la categoría de Tomás Moro. Modelos de identidad sanos. Bien, ¿qué es educar? Ya lo he dicho antes, educar es educare, la palabra latina, educare, que es acompañar. Educar es acompañar con amor y con criterio. Y señalarle a la gente. Miren ustedes, en el tema, hablaba mi hija Isabel hace un rato de la pornografía. Un chico de 20 años que lucha por no ver pornografía, ese llegará muy lejos. Se puede esperar cualquier cosa de un chico que es capaz, no de no verla, sino de luchar por no verla. Es tremendo el negocio de la pornografía, que destroza a las personas. Cuando la sexualidad es una cosa buena, sana, positiva, dentro del amor comprometido. Y piensen ustedes,
lo que es en este momento un chico, lo decía ella hace un rato, con 9 años viendo pornografía. Porque nosotros, yo le he explicado a mis hijas, yo no tengo hijos, les he explicado cuando tenían 12, 14 años qué es la sexualidad, en qué consiste, qué características, si no es cosa buena. Es decir, educar es acompañar con amor y con criterio. Y los padres educamos por el ejemplo. El ejemplo es el mejor predicador. Y el ejemplo es que nuestra conducta tiene una solidez granítica, es firme, es sólida, es compacta, es consistente, es pétrea. Bien, las 5 educaciones fundamentales. Educación, yo estaría hablando todo el día de este tema. 5 educaciones fundamentales, es decir, cada una de ellas toca un tema concreto. Educación de la espiritualidad. Miren ustedes, si no tiene la vida un sentido, pues estamos perdidos. Y entonces la espiritualidad tiene, en el mundo en el que yo vivo, que es el mundo europeo, pues tiene 3 raíces. Europa tiene 3 raíces. Europa nace en 3 colinas. La primera colina es el Capitolio, que es en Atenas, en Grecia. Y allí nace el pensamiento. Sócrates, Platón, Aristóteles y todo lo que de ahí se deriva. En segundo lugar, Europa nace en la colina de Roma y ahí nace el derecho. Y en tercer lugar, la tercera colina donde nace Europa es en el Gólgota, que es en Jerusalén. Ahí nace el cristianismo. Europa es griega, romana y cristiana. Entonces, la educación espiritual tiene, en nuestro caso, 3 grandes libros que son, por orden de llegada, el libro de los judíos, que se llama la Torá, que nosotros le llamamos Pentateuco, que son Penta 5 y Teucos Dios, que son los 5 grandes libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Primer gran libro. El segundo libro es la vida de Jesús contada por 4 sujetos, es decir, 4 periodistas. San Mateo, que era recaudador de impuestos, San Pedro, que era discípulo de San Pedro, perdón, San Marcos, discípulo de San Pedro, San Lucas, que era médico, que no conoció a Jesús. Interesante, San Lucas no escribe cosas que vio, sino que oyó contar a otros, y San Juan, que fue el más intelectual. El tercer libro que explica la espiritualidad es el Corán. Siglo VI, VII después de Cristo, Mahoma recibe una inspiración de un profeta, cuenta él, y describe en el Corán lo que ha visto. Mahoma era analfabeto y lo escribe, lo dicta a un amanuense que lo copia en hojas de palmera y en huesos secos de camello. Nosotros somos, por lo tanto, en Europa, hijos del pensamiento judío-cristiano. Entonces, pues cada uno de estos libros nos da un sentido de la espiritualidad. Cuando uno tiene una educación espiritual moderna, abierta, liberal, del siglo XXI, pero sólida, pues uno tiene respuesta a los grandes interrogantes de la vida. Voy a contar una anécdota que me pasó a mí hace ya un cierto tiempo. Los psiquiatras nos hemos convertido, aparte de médicos de la conducta, pues en consejeros permanentes. Y la anécdota es la siguiente. Estoy en nuestro instituto y me dice una de las secretarias: doctora, llama a una señora que quiere despedirse de usted. Pero no me he enterado bien de por qué. Te digo, es que está en Madrid, que se va. No, que quiere despedirse. Y digo, pásamela. Encuentro a la hija, es una chica de unos 40 años, me dice: doctor, mire, es que mi madre se muere, tiene cáncer y quiere, como usted ha sido su médico, quiere despedirse de usted. Digo, pero pues tiene metástasis y tal. Y bueno, pues nada, pues iré a verla. No, si el problema es que está con metástasis y dice el médico que puede ser cuestión de horas. Digo, bueno, pues voy mañana a verla. Me voy al hospital y llego, me encuentro a esa señora, había sido paciente mía, ya estaba viuda, había tratado yo a sus 2 hijas, una tuvo un estado de ensayar, y la veo sentada en la cama, me siento yo en la cama a su lado, y me dice: doctor, ¿qué va a ser de mí? Me muero, estoy asustada, porque el médico ha sido muy claro, me ha dicho que lo mío ya no tiene. ¿Y qué me voy a encontrar? No sé, un túnel, ¿qué va a pasar? Tengo mucha ansiedad. Pensaba yo, para mis adentros,
Toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando alguien se está muriendo, cuando alguien se muere, uno piensa, hay que ver lo que es la vida. No te llevas nada de lo que tienes aquí, te llevas lo que es hecho por los demás. Entonces me siento a su lado de la cama, le cojo la mano y le digo, mira, no te preocupes porque Dios es muy grande. Repite conmigo lo que te voy a decir. Yo sentado en el bordillo de la cama, la mano cogida. Yo la conocía muy bien a ella. Señor, repite esta ejaculatoria que te dice, Señor, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro. Y ella iba repitiendo. Lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Repite conmigo. Señor, abandono el presente a tu amor, el pasado a tu misericordia y el futuro a tu providencia. Iba repitiendo. Señor, me abandono en ti, confío en ti, descanso en ti. Vino a mi cabeza el Salmo 17, que lo aprendí de pequeño con mi madre, y no sé por qué arte de magia. Repite conmigo, Señor, tú eres mi rey, mi roca, mi fortaleza, mi alcázar, mi libertador. La hija llorando, yo me fui, y horas más tarde me llama y me llama a la consulta y me dice, doctor, mi madre se ha muerto. Ha sido la mejor pastilla que le ha podido usted dar. Es decir, la espiritualidad, tener una visión larga de las cosas, tener una respuesta a los grandes interrogantes de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento, el dolor, las cosas que nos pasan? Segundo, educación de la voluntad. La voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad, voy a darles una definición que dan los americanos, que es capacity to postpone the reward, capacidad para aplazar la recompensa. Es decir, la voluntad es aquella capacidad para ponerme objetivos concretos, ir detrás de ellos y alcanzarlos. Y entonces se trata de fomentar en la gente este dato tan importante, ¿no? La voluntad te lleva a que tus sueños se hagan realidad. Y la voluntad tiene dos notas a su lado, que son el orden y la constancia. El orden es el placer de la razón. El orden en mi cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. El que quiere demasiadas cosas se dispersa. Con la voluntad educada llegamos lejos. Y mutatis mutandi, uno de los indicadores de inmadurez de la personalidad es tener una voluntad frágil, quebradiza, endeble, poco educada. Y el ritornelo para tener voluntad sería la costumbre de vencerme en lo pequeño. No en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas de la vida ordinaria. Educación de los sentimientos. Ustedes, qué importante es esto, educar los sentimientos, que significa comprenderlos. Sentimientos y emociones. Los sentimientos son estados de ánimo positivos o negativos que nos acercan o nos alejan de la persona que está o de la cosa que está cerca de nosotros. Las emociones son igualmente paisajes interiores afectivos, positivos o negativos, que son mucho más intensos y más breves y se acompañan de un cortejo sintomático. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una emoción que se vive como miedo anticipatorio, inquietud, desasosiego, malestar interior, y aparece una sinfonía psicosomática. Taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. Las emociones son, insisto, más breves y más intensas que los sentimientos. Educación sexual. La educación sexual hoy es importantísima porque hay un bombardeo sexual muy grande. Y miren ustedes, hay dos maneras de educar. Hay una sexualidad, estaría en un extremo, una sexualidad inmediata, de usar y tirar, y una sexualidad con amor comprometido. En la primera es una relación cuerpo a cuerpo. En esta sociedad está ocurriendo con alguna frecuencia que las personas son utilizadas como si fueran cosas. Dice un chico joven, el otro día hice el amor con una que conocí en una noche loca y que no me acuerdo ni cómo se llamaba.
Eso no es amor. También Fidel Castro decía que en Cuba había democracia. Usar y tirar. En cambio, la relación sexual auténtica es aquella que es una relación con amor comprometido. Es decir, hay un compromiso con el otro. Y entonces es una relación que es integral. Es una relación física, sexual. Finalmente el pene penetra en la vagina. Pero es una relación psicológica, es afectiva, es espiritual. Es un conjunto. La primera es una relación cuerpo a cuerpo. La segunda es una relación de persona a persona que te ayuda a crecer como ser humano. Y entonces, qué importante es el gobierno de la sexualidad, que empieza en la gente joven por la guarda de los sentidos, las ventanas del alma. Piensen ustedes, una persona, un chico joven que ve pornografía y sin control, pornografía y masturbación forman un binomio. Entonces los padres tenemos que sentarnos delante de nuestros hijos en este 2024 y explicarles lo que está ocurriendo, si queremos que sean gobernadores de su persona. Miren ustedes, la educación se convierte para los padres, según cómo ésta haya sido, en una recompensa o en un castigo. En una recompensa o en un castigo. Veo tantos fallos en la educación hoy en nuestro mundo actual, en la obsesión porque al niño no le falte nada, que lo tenga todo. Pero por favor, que eso no es educar. Mi hija Marian estuvo varios meses en Camboya con las niñas de la prostitución. Eso no era su casa de Madrid, ni un ambiente, era descubrirle otro paisaje. Mi hija Isabel estuvo en Senegal con niños de la calle. Que sepamos que esto es fundamental. No darle todo a nuestros hijos. ¡Qué error! Educación de la inteligencia. La educación de la inteligencia, la mejor educación es enseñar a pensar, enseñar a tener criterio, y la gran nutrición de la inteligencia es la lectura. Y los que leen son aristócratas de la cultura. Hay que apagar el móvil, la televisión, las redes sociales. Yo siempre pregunto a mis hijas, ¿qué libro están leyendo ahora? La escena que hemos fomentado, la viví con mi padre y luego la hemos mantenido mi mujer y yo, es estar un sábado tomando un aperitivo y todos con un libro y oyendo música clásica. Entonces, cuando tienes la inteligencia bien desarrollada, pues tienes criterio, entiendes las cosas. Hay una diferencia, llegado a este punto, entre información y formación. La información es saber noticias, lo último que está pasando en el último rincón del mundo. En cambio, la formación es criterio, saber a qué tenerte, tener las ideas claras, saber entender este mundo complejo que nos ha tocado vivir. Bien, voy a terminar porque el tiempo vuela. Una familia estable, el lenguaje del perdón. Perdonar y olvidar es perdonar 2 veces. Y la persona que no perdona se engancha en una cosa que se llama el resentimiento. El resentimiento es, dice el Diccionario de Lengua Española, en la última edición, resentimiento, 2 puntos, sentirse dolido en olvidar. Y entonces la capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Muchas veces lo decimos a nuestros pacientes, necesitas reconciliarte con tu pasado, pasa la página. El lenguaje de la colaboración, el lenguaje de las celebraciones. Pensemos, por ejemplo, yo soy muy partidario de celebrar casi todo. El día de mi santo, de mi cumpleaños, cuando empecé a salir con mi mujer, el primer día que le dije que éramos novios, el día que me pasó esto, el día que... Siempre es un buen momento para celebrar las cosas. El lenguaje de la solidaridad, nosotros tenemos que pensar que cuánta gente, no tenemos mucha información muchas veces de eso, yo viajo mucho de aquí para allá, pero me he quedado asombrado las diferencias que hay tan grandes. Por ejemplo, en México, España, Francia, Italia, el 70% de la población es clase media, 15% es clase alta y un 15% es clase baja, que son casi todos emigrantes, ¿no? Entonces, tener muy presente esto, poner de nuestra parte para ayudar a los demás. Bien,
Finalmente voy a terminar con esto, dentro de la formación para el amor, que el amor son 4 cosas. El amor es un sentimiento que hay que trabajarlo, los sentimientos son perfectibles y defectibles. En segundo lugar, el amor es voluntad. En los amores inmaduros, la voluntad brilla por su ausencia. Y en los amores maduros, la voluntad es un rodrigón que sostiene el edificio. Y eso lo vemos muchas veces. Nosotros estamos contra la cultura de la inmediatez frente a la cultura del esfuerzo. La cultura de la inmediatez es yo lo quiero todo y lo quiero ya, y esa es la dopamina a la vuelta de la esquina. Una pareja con dificultades, que lo más rápido y lo brillante se rompe. En la cultura del esfuerzo, no, que es la que nosotros proponemos, que es perdonas a tu marido, perdonas a tu mujer, te perdonas a ti mismo y empiezas de nuevo. Non cepit, dicen los latinos, vuelva a empezar. Qué maravilla ver una pareja que ha tenido dificultades, momentos malos y empieza de nuevo. Quiero contarles una anécdota, me estoy pasando de la hora. Quiero contarles una anécdota que me pasó hace unos meses con un paciente nuestro mexicano. Era un paciente, nosotros tenemos mucha gente que viene de México y de otros países, y está una semana con nosotros. Y era un señor que había tenido una infidelidad, había negado todo, pero al final el móvil lo delató y la aceptó. Y entonces, pues hemos conseguido que se recupere su matrimonio. Es un señor que es escritor, es una persona conocida en México y ha tenido mucho éxito con las mujeres. Bueno, y entonces un día me dice, doctor Rojas, te voy a pedir un favor. Quiero ir a un anticuario de Madrid y me gustaría comprar una antigüedad. Y llegamos a un anticuario que está en la calle del Prado, que es el Madrid de los Austrias, el Madrid clásico, y llegamos a la tienda y de pronto veo un tapiz muy bonito que estaba arrollado. Le decimos al dueño de la tienda que nos lo abra, saca el tapiz y dice, como un comentario, por cierto, me dice, este tapiz ha estado roto, lo íbamos a tirar, pero ha habido uno que se ha encargado de coserlo. Le digo al dueño de la tienda, ábralo usted, lo abre, espectacular de bonito, y por detrás había estado roto, cosido, y le digo al mexicano, llévatelo, esto es el amor. Es un tapiz que por fuera resulta bien, pero por dentro es la realidad. Estaba para tirarlo, pero alguien con voluntad ha venido y lo ha cosido. Y este es el resultado. Bien, y la espiritualidad me he referido a ella. Voy a terminar esta exposición con varios aspectos que quiero comentarles. En primer lugar, quiero comentarles de Cervantes en el capítulo 72 de la segunda parte del libro del Quijote. Dice, el Quijote termina en el capítulo 84, y Sancho Panza y Don Quijote vuelven al pueblo. Y dice Sancho, recibe, pueblo querido, a Don Quijote de la Mancha, que viene a ti vencedor de sí mismo, que según él mismo dice, es el mayor vencimiento posible que puede tener un ser humano. Vencedor de sí mismo. Dice Lao Tse, un poeta intelectual indio del siglo VI a.C., dice, abundando en la idea anterior, dice lo siguiente: el que conoce lo exterior es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio, el que conquista a los demás es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible. Y termino con Carlos V. Carlos V fue uno de los grandes personajes de la monarquía española, junto con Felipe II, en la época en que se dice que en los territorios españoles no se ponía el sol. Y termino con Carlos V, siglo XVI. Y dice él, hablo de negocios en inglés, hablo con los caballos en alemán, hablo de amor en francés, canto en italiano y rezo en español. Muchas gracias. En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con